A ver dónde está. Acá está. Avísenme si ya se ve. ¿Ya la están viendo? Sí, ya se ve. Así es, así se ve. Ya se ve. Ya Bueno, no, ¿ya no? no, Ya ya se no. desapareció. A ver, ¿ahora sí? Ahora Ya sí. está. Sí, ya tenemos la pantalla. Ok. Bueno, ok, pues empiezo. Ante todo, quiero agradecer por la invitación del Congreso de San Luis Potosí. Aquí, como ven, este es el título de mi charla. Estas son mis afiliaciones. Estoy en Ciencias Nucleares de la UNAM y también soy director de Provapeo México. Y entonces, bueno, pues como se dicen los gringos, let's rock and roll. Ok, primero, ¿qué es el cigarro electrónico? Es un dispositivo que calienta una solución líquida y genera sin combustión un aerosol que llamamos vapor, que al ser inhalado simula el acto de fumar. La solución líquida, que va a ser calentada y vaporizada, puede contener nicotina en concentraciones que el usuario puede controlar. Aquí pueden ver una serie de modelos, que es una tecnología que constantemente está avanzando. Ahora, vamos a poner, quiero dar una especie de diccionario para podernos entender. El cigarro electrónico genera un aerosol. A ese aerosol lo llamamos vapor, aunque estrictamente no es un vapor. Un aerosol es un sustrato de partículas que pueden ser sólidas o líquidas, que está suspendido en un medio gaseoso. Lo llamamos vapor. El uso del dispositivo lo llamamos vapear. Usar el dispositivo es vapear y los usuarios son los vapeadores. Es un diccionario para que nos entendamos. Ahora miren, fumar y vapear, aquí fumar y vapear, se parecen externamente, pero cuidado, las apariencias engañan. ¿Cómo vemos estas diferencias? Pues con la comparación química del vapor y el aerosol, lo que presentó magistralmente Lisette. El problema a determinar es la exposición del usuario a compuestos tóxicos y carcinogénicos y partículas. Y los métodos, como nos mostró Lisette, pues son las técnicas estándar de química analítica, que es sobre todo cromatografía y espectrometría de masas. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son los resultados de estos análisis? Esto ya está ampliamente estudiado. El humo de tabaco, la combustión, produce 7,000 compuestos detectados, de los cuales 70 aproximadamente son carcinogénicos en alta concentración, produce partículas sólidas y líquidas que son reactivas. Es lo que llamamos el alquitrán, la fase particulada del humo. Por otra parte, el cigarro electrónico, el vapor del cigarro electrónico, cuando mucho, pues tienen 100, a veces 120 compuestos detectados. Es una química mucho más sencilla, de los cuales 4 o 5 son residuos carcinogénicos, los picos chiquitos que mostró Lisette. Las partículas, como es un aerosol, las partículas no son líquidas y no son reactivas, son de hecho gotitas de propilenglicol, glicerol, nicotina y vapor de agua. Bueno, consecuencias de todo esto. Pues la consecuencia principal de Seguridad Laboral de los Estados Unidos, el NIOSH. Además, todos los estudios, porque sí los hay, que han mostrado altos niveles de contaminantes, o sea, muchas sustancias tóxicas y metales, adolecen de faltas de diseño y de metodología, ¿sí? Y todos han sido refutados, porque si el estudio no está bien diseñado, pues van a salir muchas cucarachas ahí, ¿no? Pero se puede demostrar que son estudios mal hechos.
Ahora, esto nos lleva a la reducción de daños del tabaquismo. ¿Qué quiere decir? Miren, el fumador fuma por la nicotina, pero se enferma y muere por inhalar humo tóxico producido por la combustión. Estas son palabras del doctor Michael Russell desde 1976, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La nicotina no es el problema. Lo que enferma y mata es el humo mediante el cual se le entrega al fumador. El problema es el vehículo, no lo que está siendo llevado a nuestro organismo. Es el vehículo que es el humo. ¿Y qué hace el cigarro electrónico? Pues nos entrega la nicotina a través de un medio que estamos llamando vapor, que es de muchísimo menor toxicidad que el humo de tabaco. Esa es la clave. Este es el hilo negro. Bueno, ahora, ¿por qué el cigarro electrónico tiene tanto éxito? Pues porque miren, el fumador sustituye el cigarro por un producto que le mantiene el ritual de fumar, pero con muchísimo menos toxicidad, ¿sí? O sea, el fumador tiene la opción de dejar de fumar en forma recreativa, divertida, placentera, sin sufrir ansiedad y sin tener que recurrir a medicamentos. Esa es la clave de por qué funciona el cigarro electrónico. Ahora, tenemos posicionamientos, lo que estoy diciendo está apoyado por instituciones científicas de prestigio mundial. Por ejemplo, el Colegio Real de Médicos del Reino Unido, el Royal College of Physicians, dice, con todo, es poco probable que los riesgos para la salud derivados de la inhalación a largo plazo del vapor de los cigarrillos electrónicos supere el 5% del daño que causa fumar. El desarrollo tecnológico y la mejora de los estándares de producción podrán reducir los daños provocados por los cigarrillos electrónicos a largo plazo. Y del otro lado del Atlántico tenemos el informe de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, y lo que dicen textualmente y con el énfasis original es la sustitución completa de los cigarrillos de tabaco combustibles por los cigarros electrónicos reduce de manera concluyente la exposición de una persona a muchos tóxicos y carcinógenos presentes en los cigarrillos de tabaco combustibles y pueden reducir los resultados adversos de salud en varios sistemas de órganos. En toda una gama de estudios y resultados, los cigarrillos electrónicos parecen representar menos riesgo para un individuo que los cigarrillos de tabaco combustible, ¿sí? Son dos instituciones de prestigio mundial. Como consecuencia de todo esto, bueno, pues tenemos que el gobierno del Reino Unido, y ha adoptado al uso del cigarro electrónico en su política oficial de salud pública. Aquí tenemos un país avanzado con excelentes estándares de salud pública. No es algo pequeño, no es una asociación de vapeadores, ni es la industria tabacalera, es el gobierno del Reino Unido el que ha adoptado al uso del cigarro electrónico. Y esto lo podemos ver en documentos oficiales del mismo gobierno británico. En este documento dice, el gobierno buscará la manera de apoyar a los consumidores en sus intentos por dejar de fumar a través de productos no combustibles de suministro de nicotina, incluyendo el cigarro electrónico, el gobierno británico. Ahora, veamos un poco del vapor ambiental, el vapor que sí afecta a terceras personas, ¿no? Y lo primero que vemos es que no tiene nada que ver con el humo de tabaco ambiental, porque la química es completamente distinta. No causa daños a la salud a terceras personas. Esto lo podemos ver apreciando las diferencias. Fíjense, en el humo cuando alguien fuma, hay dos fuentes. Está el humo principal que sale de la boca del fumador, ese nos da el 20% de lo que se libera al ambiente. Y está el humo transverso, que es el que sale de la punta encendida del cigarro, que está encendida todo el tiempo, y eso produce el 80% de las emisiones. Por eso el humo ambiental de tabaco es malo, ¿sí? Porque está constantemente emitiendo, ¿sí? Y la mayor parte de esa toxicidad está en lo que sale de la punta encendida del cigarro. En el caso del vapeo, en el caso del vaporizador, no hay un vapor transverso, no hay una punta encendida de nada porque no hay combustión. Todo lo que se libera al ambiente
es lo que sale de la boca del vapeador. El vapor principal está muy diluido porque el usuario absorbe más del 90% de lo que inhala. Entonces tenemos poca toxicidad y las partículas son gotitas de propilenglicol y glicerina y humectantes y, como les comenté, se evaporan rápidamente y no son reactivas. Esto lo podemos ver en múltiples experimentos. Por ejemplo, sabemos que el humo permanece mucho tiempo en el ambiente, hasta horas, mientras que el vapor se dispersa en 1 o 2 minutos. En 5 minutos ya no hay traza. Esto lo podemos ver en estas gráficas de experimentos. El humo de tabaco produce una alta emisión que, además, por añejamiento y reacciones oxidizantes, se mantiene mucho tiempo. Aquí la escala es 1 hora, mientras que el cigarro electrónico produce muy poquitas emisiones y se disipan. Estos picos muestran cómo cada exhalación inmediatamente el nivel vuelve, ¿sí?, al nivel ambiental, al nivel del medio ambiente. Es otra exhalación, vuelve al nivel del medio ambiente, pero la tengo que poner como una lupa porque apenas si se ve. Eso es una muestra de cómo estamos comparando una mosca y un elefante en términos de toxicidad. Aquí están las fuentes de estos estudios y veamos ahora rápidamente el uso adolescente. El uso adolescente es una preocupación legítima, puesto que debe de ser un producto para uso exclusivo de adultos. Sin embargo, para saber, ya sabemos que los adolescentes siempre andan retando a los adultos y muchos adolescentes hacen prácticas que son para adultos y que no la deben de hacer, pero hay adolescentes que lo hacen. Lo que es preocupante es el uso excesivo. Pero para saber si hay un uso excesivo, hay que hacer sondeos demográficos extensos y frecuentes. Y en América Latina no los tenemos. Sí tenemos sondeos extensos, pero no son frecuentes. Toda afirmación alarmista sobre el uso del cigarro electrónico a nivel adictivo por partes de adolescentes en América Latina es especulativa y carente de evidencia, porque no hay estudios lo suficientemente frecuentes. Veamos qué pasa en México, el vapeo adolescente en México. Tenemos la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, la ENCODAT. Lo que mostró la ENCODAT es que el 1.1% de los adolescentes entre 12 y 17 años son usuarios actuales del cigarro electrónico. ¿Pero qué es un usuario actual? Ellos definen el usuario actual como el que ha usado el producto al menos una vez en el último mes. Al menos una vez en el último mes. Pues esto no indica ninguna adicción, esto es más bien un uso exploratorio. Lo que importa saber es cuántos de ellos lo usan a diario. Y de los 12,436 muchachos encuestados, solamente 147 son usuarios actuales, es muy poquito, ese es el 1%. Y de esos, solamente 3 están leyendo bien, solamente 3 lo usan a diario, de 12,000 y pico. Tenemos esta otra encuesta que es más reciente, porque la del ENCODAT ya tiene 4 años. Esta fue de 2019, la encuesta nacional de salud y nutrición en SANUT del Instituto Nacional de Salud Pública. Fueron encuestados 17,925 jóvenes, edades de 10 a 19 años. De ellos, 254 son vapeadores actuales, una vez al último mes. 100 de ellos mayores de 18 años, que ya son adultos, y 991 fuman. Son 4 veces más fuman que vapean. Y de ellos, solamente 15 vapean a diario. Entonces, lo que tenemos, y que sería preocupante, es cuántos menores de edad vapean diariamente. Tenemos que, según la ENCODAT, solamente son 3, es menos del 1%. Y 15 de más de 17,925 no llega ni a una décima del 1% según el ENSANUT. Entonces, esto quiere decir que no se justifica una alarma por adicción en menores al vapeo, ¿sí? Al menos en México, según los datos que tenemos. Y me estoy basando en los datos que tenemos. Luego, por otra parte, hay un estudio demográfico publicado en 2017 en el que participó personal del Instituto Nacional de Salud Pública. Lo que hicieron fue
estudiar la asociación entre haber probado el cigarro electrónico en 2015 y ser fumador actual en 2017. Y lo que encontraron es que esta asociación no es estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir que no es estadísticamente significativa? Que no logran probar una causalidad, no logran probar ellos que la prueba del cigarro electrónico en 2015 provocó que el muchacho se iniciara a fumar. No hay una relación causal. No sé, el estudio no logra probar que el vapeo esté reclutando adolescentes mexicanos al tabaquismo. Ahora, ¿qué dicen en países donde sí se hacen sondeos extensos y frecuentes? Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ¿qué es lo que muestran? Que el vapeo adolescente es primordialmente exploratorio. Quiere decir que no está reclutando nuevos fumadores o adictos entre los adolescentes, ¿sí? Ahora, el vapeo, al menos en Estados Unidos, con los datos que ellos tienen, no está, no es una puerta de entrada al tabaquismo. Pues miren, el porcentaje de fumadores adolescentes empieza a decaer más rápido justo cuando entra al mercado el cigarro electrónico en 2011. Aquí tenemos las gráficas de prevalencia, de porcentaje de fumadores histórico desde 1975. Ese porcentaje va cayendo, el uso poco frecuente y el uso diario van cayendo, y fíjense cómo justamente en 2015, el 2011, justamente estos porcentajes caen con mayor rapidez. Entonces no puede estar reclutando fumadores cuando los fumadores en el sector adolescente están disminuyendo una tasa tan acelerada. Y también lo que podemos observar es que no hay prácticamente reclutamiento, puesto que, fíjense, los chicos que nunca han fumado, que están en estos círculos verdes, se concentran en los que vapean con muy baja frecuencia, menos de 10 días al mes. Estos son los que nunca han fumado. Los que vapean con alta frecuencia, más de 20 días al mes, casi no hay ninguno que nunca ha fumado. Eso quiere decir que los muchachos que vapean frecuentemente son los que ya fuman, ¿sí? Y entonces lo que arrojan estos datos es que menos del 1% de los adolescentes que nunca fumaron vapean con más de 20 días, más de 20 de cada 30 días del mes. ¿Sirve para dejar de fumar? Sí sirve. ¿Cómo sabemos que sí sirve? Pues tenemos, por ejemplo, que el año pasado se publicó un ensayo controlado aleatorizado, que es el estándar de oro de la experimentación médica, que José Manuel va a poder explicar mucho mejor que yo. Se publicó este estudio, es un estudio masivo, participaron 886 sujetos, ¿sí? Y lo que resultó de este estudio es que en 52 semanas el cigarro electrónico logró un 18% de abstinencia de fumar, y las terapias de reemplazo de nicotina, parches y chicles, etcétera, lograron solo el 9.9%, o sea, aproximadamente la mitad. Ahora, ¿contribuye el cigarro electrónico a abatir el porcentaje de fumadores? Pues los datos demográficos hablan por sí solos. Aquí tenemos el porcentaje de fumadores en la Unión Europea, que es la línea esta azul, que se mantiene tercamente en el 25%, establemente, y vemos que en el Reino Unido, que es esta gráfica, cuando el gobierno adopta la política de apoyo al cigarro electrónico, empieza a decaer el índice de fumadores, que se había mantenido parejo con la Unión Europea. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de millones de personas que están dejando de fumar, en parte. No se puede decir que todo es por el cigarro electrónico, pero en gran parte sí lo es. Mientras tanto, ¿qué pasa en México? El tabaquismo aumenta. Aquí tenemos esta gráfica que nos muestra el porcentaje de fumadores en el Reino Unido, Australia y en México. Aquí tenemos cómo en el Reino Unido disminuye este porcentaje rápidamente, en Australia disminuye más lentamente, pero disminuye, mientras que en México aumenta, pasa del 17% en 2010 a 17.6% en 2016. No sabemos ahora, no ha habido sondeos, pero sospechamos que sigue subiendo. Y esto está tomado de encuestas de datos oficiales de estos países.
Sin embargo, ¿qué tenemos? Que la Secretaría de Salud, CONADIC, COFEPRIS y otras autoridades aquí en México niegan toda esta evidencia y mantienen campañas de desinformación, alegan que el cigarro electrónico es muy tóxico, que todos los estudios que muestran que es poco tóxico, etcétera, que sirve para dejar de fumar, que están patrocinados por la industria tabacalera, lo cual es rotundamente falso. Todos los estudios que he citado ahora han sido hechos por fuentes independientes de la industria tabacalera. COFEPRIS se ha negado a regular estos dispositivos pese al dictamen de la Suprema Corte de Justicia que Juan José Sirión Lee va a poder explicar mejor que yo, y la culminación de todo este proceso de hostilidad hacia los dispositivos fue el decreto presidencial del 19 de febrero del año en curso que prohíbe su importación, ¿sí? Aquí está el texto que salió, comunicado oficial. Ahora, ¿en qué se basa la Secretaría de Salud para justificar apoyo a este decreto presidencial? De hecho, más bien, como decía Ricardo, el presidente fue mal asesorado por la Secretaría de Salud. ¿Y en qué se basan? Primordialmente se basan en las intoxicaciones pulmonares ocurridas en los Estados Unidos durante 2019, que se llaman genéricamente como EVALI, y produjeron 2.800 hospitalizados y 70 muertos. Sin embargo, este brote desafortunadamente dio pie a que se describiera el vapeo como un hábito letal y peligroso que puede causar una muerte rápida. Hubo profesionales de la salud que en forma completamente irresponsable alegaron que se justificaba la prohibición del cigarro electrónico, ya que ellos decían, si fumas, te enfermas y mueres en 30 años. Si vapeas, te enfermas y mueres en 2 meses, en base a lo que pasó en Estados Unidos. Ahora, ¿hay sustento para estas afirmaciones? La respuesta es no. Son afirmaciones sumamente irresponsables. Las intoxicaciones del EVALI fueron falsamente atribuidos al vapeo en general, siendo que se debieron al consumo de cartuchos de THC, marihuana, ¿sí?, que fueron vaporizados y que fueron adquiridos en ventas ilegales de mercado negro y tratados con aditivos inadecuados, como el acetato de vitamina E. O sea que fue un fenómeno de contaminación por mercado negro. Nada tiene que ver con el uso normal de los productos, ¿sí? Esto lo reconocieron las mismas instituciones, autoridades de salud de los Estados Unidos, los CDC, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, ¿sí? Y aquí se ve, ¿no? Aquí se ven los documentos oficiales del CDC donde dicen que está asociado al THC, ¿no?, a la nicotina. El factor de contaminación fue la vitamina E, el acetato de tocoferol, utilizado para cortar la pasta de THC por redes de mercado negro, ¿sí? Sin embargo, las autoridades en México ocultan los hechos. Siguen alegando que el vapeo con nicotina contribuyó a causar estas enfermedades. Eso, de nuevo, es altamente irresponsable. Sin embargo, el argumento se cae planamente, se cae por sus pies, no tiene sustento, es un argumento de paja. Si el vapeo con nicotina fuera corresponsable de esto, ¿cómo explicar que 40 millones de personas en todo el mundo han vapeado nicotina desde 2008 sin ocurrir enfermedades de este tipo? Además, solo ocurrieron en Estados Unidos. El que el 10-15% de los afectados hayan declarado solo haber usado nicotina y no THC no es confiable, puesto que no se basa en pruebas toxicológicas. No se les hizo pruebas toxicológicas a todos y cuando se hizo se vio que habían utilizado THC. Hay que entender que muchos muchachos tenían miedo de admitir que habían consumido THC porque venían de estados de la Unión Americana donde el consumo recreativo de THC es ilegal. Ahora, el decreto presidencial también enfatiza la prohibición, la peligrosidad de los metales pesados. Aquí lo dicen, este es un comunicado oficial. Tiene más metales que el humo de cigarro tradicional, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Los usuarios se están llenando los pulmones de metales pesados, ¿sí? Planchas, tornillos, clips, tijeras, todo esto está entrando a nuestros pulmones, ¿sí?
Eso sería horrible, ¿no? Horrible que nos estemos llenando los pulmones de pedazos de metal, ¿sí? Ahora, ¿en qué se basan para firmar todo esto? O sea, ¿en qué se basa el decreto? La única referencia que cita el decreto sobre esto es este estudio, este artículo publicado en 2013. Aquí está este estudio, estudiaron partículas de metal y silicato que están presentes, ¿sí? Sin embargo, este es un estudio de 2013. Ese es un estudio que ya tiene 7 años. Y además utilizaron dispositivos deficientes que ya están en desuso, ya no se usan. Y cuando se usaban eran deficientes. Además de todo esto, este artículo fue refutado desde 2014. ¿Sí? Aquí está la refutación que se le hizo a este artículo. Ya desde 2014 estaba refutado. Entonces, el alegato en el que se basa el decreto presidencial y que sostienen CONADIC y COFEPRIS está basado en referencias de paja. Además, yo afirmo categóricamente que cada uno de los estudios que alegan que hay una tonelada de metales y de sustancias tóxicas, cada uno de ellos ha sido refutado, cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa con el COVID-19. No hay evidencia, pese a lo que ha afirmado el comisionado de CONADIC y pese a lo que ha afirmado el doctor López-Gatell y toda una serie de autoridades que han dicho que es un factor de riesgo, no hay evidencia de eso. No hay, y eso lo voy a decir también categóricamente, no hay un solo caso registrado de hospitalizados o enfermos graves de COVID que tengan antecedentes de vapeo. Eso no quiere decir que no haya vapeadores que se hayan enfermado, sí los hay, que se hayan contagiado, pero el contagio del virus no es sinónimo de enfermedad grave. Hay muchas personas que se contagian y son sanos, son atletas, y muchos de ellos no tienen ni siquiera síntomas. El problema es cuando las personas pasan de estar infectados a tener síntomas suficientemente graves como para ser hospitalizados e incluso más graves como para ponerse ya en condiciones de peligro o incluso morir. Y en las personas que están en la etapa de hospitalización en adelante en gravedad, no hay personas que tienen antecedentes de vapeo. Entonces, ¿cómo puede? Si fuera un factor de riesgo, tendríamos a los pabellones con gente que tiene antecedentes de vapeo, como los hay con gente que tiene diabetes o sobrepeso, que tiene hipertensión, que son factores de riesgo. Y esos factores de riesgo sí los conocemos porque hemos publicado un artículo al respecto que está por salir en una revista médica prestigiosa. Por lo tanto, el cigarro electrónico se debe regular. No hay razones científicas ni médicas que justifiquen su prohibición. No las hay. Los que quieren prohibirlo es por razones políticas. Que no intenten, porque es ridículo, alegar que hay razones científicas o médicas para prohibir. Se debe regular. Conclusión, la pregunta que inició la charla, la respuesta es: el cigarro electrónico sí contribuye al mejoramiento de la salud pública en México. Esto está sólidamente sustentado en la evidencia científica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Roberto Alan Sussman Libomsky. Y bueno, abrimos lo que viene siendo esta